Buenas cavernícolas a este nuevo episodio con la MT-01, donde vamos a continuar las labores después del trabajo que hicimos en el capítulo anterior, sobre todo con el sangrado de frenos. Vamos a ver hoy qué nos acontece y hasta dónde podemos llegar. Buenas cavernícolas, bienvenidos de nuevo. Seguimos con la MT. Bueno, pues como veis aquí, ya vino la piña de luces nueva y ya hemos montado la piñita nueva con su botón arreglado. La otra está los trozos rotos por aquí. Estaba todo partida por dentro, ¿veis? Estaba todo esto hecho polvo. Botón roto. Cogidas partidas. Todas sustituidas y perfecta. Hay que darle las gracias a Héctor por lo rápido que ha hecho el porte y lo bien que lo ha hecho el tío. Dicho lo cual, pues nos queda poco. Voy a alejar un poquito. Alejo un poquito la cámara y como veis la moto hoy tiene caballete delantero y caballete trasero. Le hemos puesto los dos caballetes porque vamos a quitar las ruedas, porque le vamos a poner los dos neumáticos nuevos. Así que vamos a quitar las llantas y vamos a ver si puedo hacerlo yo aquí, si tengo el material para hacerlo aquí o si tenemos que llevarla a alguna casa. Vamos a ver, primero vamos a quitar las ruedas, a ver qué nos encontramos. Quitarla de medio y vamos a quitar las ruedecillas. Bueno, quiero enseñaros un poquito, un planito así cenital del jaleo que tenemos hoy. Tenemos la moto sin rueda, tenemos allí una máquina equilibradora de gomas, tenemos una desmontadora manual, tenemos las llantas lógicamente quitadas para cambiar las gomas, unas válvulas acodadas, ¿vale? Porque dice que se las puedo poner y tal, bueno, pues yo se las pongo. Vamos a ver si efectivamente, yo tengo, como sabéis los que seguís el canal, la muñeca esta jodida que no me permite ahora mismo ni al gimnasio ni nada, estoy pasándolo un poquito regular, entonces bueno, voy a ver si puedo hacer fuerza para desmontar estas ruedas de manera manual, si no pues las tendré que llevar a un taller, ¿no?, de cambio de neumáticos. Pero bueno, de momento pues lo vamos a intentar. Vamos a quitarlas, vamos a poner valvulitas nuevas acodadas y vamos a equilibrarla y luego después la vamos a montar la moto y ya con eso tenemos la moto prácticamente terminada. Así que nada, me voy a llevar la cámara conmigo, acompañarme y vamos a ver cómo solventamos el problema. Bueno señores, pues ya tenemos un planito un poquito más cerca. Tenemos la rueda trasera, que es una 190, ahí es nada, ¿vale? Y tenemos la máquina desmontadora de neumáticos. Una cosa que yo quiero quitar, también vamos a comprobar, ya que la tenemos en la mano, cómo tenemos los rodamientos, ¿vale? Pero eso es una comprobación rápida, visual, eso no tiene nada. Vamos a quitar el plato, porque el plato tiene que estar en una pieza aparte, en un cubo aparte, que va sobre amortiguadores. Vulgarmente le llamamos, mucha gente le llamamos quesitos, ¿eh? Los quesitos, porque tienen forma de quesito. Estos deben ser también iguales, vamos a verlo. ¿Vale? Esta es la peana del plato completa, ¿vale?
Y estos son los quesitos que os mencioné anteriormente, ¿los veis? Estos quesitos, ¿qué es lo que hacen? Estos quesitos lo que hacen es que cuando aceleramos y le metemos tracción, pues lógicamente en estos huecos, que es donde entran estos dientes de tracción, estos dientes del plato, van aquí alojados. Entonces cuando nosotros arreamos fuerte, apoya sobre goma y no tenemos un tracto tan seco que pueda partir tornillos, partir cadenas, sino que amortiguamos el golpe de par. Y otra cosa que no he dicho, fijaos que la parte más gorda de goma, de más amortiguador, está en el otro lado como para prepararse no para la aceleración, sino para las deceleraciones, porque eso evita que cuando nosotros hacemos deceleraciones muy fuertes reduciendo marchas, al no tener embrague antirrebote, esto ayuda a que esos golpes de motor no los dé directamente sobre la rueda y evitemos esos saltos reduciendo que muchas veces de los neumáticos y perdemos el control de la moto. De ahí que el quesito, su parte más gorda, no sea en la parte de aceleración, sino todo lo contrario, en la parte de la deceleración. Y más en una moto como esta, que tiene este par tan descomunal. Dentro lleva la moto una pieza así, dentro de la válvula, que esto se llama obús, ¿vale? Y con esta especie de destornilladorcito, aquí los tengo más largos, más cortos, o también este se le suele llamar terraja, ¿vale? Aquí por lo menos en mi tierra se llama terraja, o terraja quita obús, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se mete por el agujerito, ¿vale? Y se desenrosca de forma que una vez retirado el obús, la goma lógicamente por la válvula pierde todo el aire que tenga. Vale. Ahora, lo primero, vamos a ajustar al diámetro de nuestra rueda la máquina. Metemos por el eje central esto aquí, ¿vale? Y ajustamos un poquito las patas, ¿vale? Para que el apoyo sea bueno. Las tres patas. Una vez ajustaditas, esta, ahí, por ejemplo, ahí. Vale, y ahora, vamos a pegarle pellizcos con esto. La llanta viene un poquito mordisqueada. El que ha puesto la goma, normalmente es que en los talleres, vamos, yo también puede que le marque un poquito, pero... Un poquito, dice. Ya veréis la que voy a liar, madre mía. Pero tendré el máximo cuidado posible, ¿no? Fijaos que la rueda es tan gorda que me va a costar meterle la uña para abrirla, pero bueno, si me cuesta, hago eso, la bajo de ahí del pedestal y ya está. Entonces se mete esto, ahora que no tiene aire, da un disgusto. Ahí. ¿Veis? Ya va queriendo. Ya va queriendo. Seguimos. Ya va destalonando. ¡Qué calor! Estoy en baja forma por culpa de no poder entrenar y ahora esto pues se nota. Metemos la rueda aquí. Vamos a meter esto aquí para no apoyar nunca sobre los rodamientos de agujas. Ponemos el casquillo este. ¿Veis? Este casquillo ya la deja fija. Ya no la deja fija. Y ahora tenemos esta uña, que esta uña es una maravilla. Una maravilla, dice. Ya verá, madre mía. Esta uña es una maravilla
para sacar la goma. Vamos a ver. La uña la metemos ahí. Como es de goma, no le causaremos daño, ¿vale? Y ahora tenemos que pasar la goma por encima de la uña, ¿vale? A ver. Bueno, vamos a intentarlo así, venga. Ahí, ahí. Ya está. Ya está doblado. Ya está doblado. Al final lo sacaremos, pero... Pica todo. Con la mano, con la leche que mamó. Hago la más serena, tío. Está durísima la rueda. Pues no os lo creeréis, pero aunque ahora nos riamos, estoy aquí en el proceso de edición y estoy cogiendo un cabreo como si estuviera haciéndolo de nuevo. Así que voy a cortar y voy a poner 4 pinceladas de todo lo que significó el cambio de la rueda trasera y luego nos vamos a poner con otra cosita. Esto es una mierda. Esto lo vendo yo también. Fuera. Me compro una neumática o que me lo haga. Esto no me había costado nunca tanto quitar una goma. Una hora. Horroroso, horroroso, horroroso. Bueno, vamos a seguir porque esta rueda... De hecho, a ver, estaba marcada y yo la he marcado más. Lo siento un montón, pero la he marcado más. Bueno, lo primero que vamos a quitar es el contrapeso, ¿vale? El contrapeso de plomo, porque ya no va a valer, y la válvula de goma, porque la vamos a poner unas válvulas acodadas metálicas, ¿vale? Cogiendo el bueno. ¿Por qué el bueno? Porque cerramos aquí. Cerrando aquí, y ahora ya cogemos y cortamos, ¿vale? Bueno, ya tenemos la llanta metida en la máquina. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, que es una tontería, pero puede que nos haga hacer el trabajo doble, es que esta moto, la cadena está en el lado derecho. Luego yo ahora mismo tengo la rueda visible el lado izquierdo, no el derecho. Estamos acostumbrados a que el disco de freno esté en el lado derecho, entonces decimos, vale, pues entonces la dirección de giro es para allá. En este caso es al revés. Pensad que tengo visible el lado izquierdo, ¿vale? Mirad la cadena. Creo que se ve en el ángulo de la cámara. La cadena está en el lado derecho. No montar la rueda al revés, porque si montamos la rueda al revés hay que quitarla y volverla a montar. Estas carcasitas de estas gomas, estas son unas mitas, son carcasas más blandas que la que acabamos de quitar. Entonces nos va a facilitar un poquito la labor. Madre mía, aquí estoy yo sembrado hoy. A facilitar la labor, dice. Me tengo que reír, chavales, perdonadme. De montar. No obstante, pues hombre, nos va a costar trabajo, pero ya no debe, en teoría, de costar el trabajazo
que ha costado sacar la goma vieja, que llevaba ya un montón de tiempo ahí montada, y que aparte esas carcasas de Michelin, esas carcasas de pilo roja y todas estas cosas, son carcasas súper duras, y son carcasas que si ya encima llevan montadas un montón de años, pues entonces apaga y vámonos. Bien, si observamos la cubierta veremos que tiene que tener una flecha de rotación, ¿lo veis? Efectivamente está mirando hacia allá en la parte de abajo. Quiere decir que rota así. Vale, listo, Juan. Ya tenemos también la rueda. ¿Cuál es su dirección? ¿Qué tenemos que poner ahora? Jabón por un tubo. Jabón a la rueda. Luego vamos a lavar, no hay problema. Vamos a lavar la funda también. Jabón por dentro, jabón por fuera. Jabón por detrás, jabón a todo. Vale, mucho jabón, mucho jabón. Mucho jabón, sin miedo. La cubierta. Jabón. Jabón sin miedo, porque con lo que hemos sufrido quitando una, como para escatimar ahora en jaboncito. En el jabón. Joder, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los puntitos amarillos o blancos que llevan las cubiertas, y en este caso esta la lleva en el otro lado. ¿Para qué sirve? Pues lo voy a explicar, si me acompañan la fuerza. Míralo, está en el otro lado, me cago en la madre que lo parió. Pero bueno, ahora os voy a explicar lo que es el puntito amarillo. Voy a descansar, voy a beber agua. A ver, compañeros, os explico. El punto amarillo, por no dejar la parte del disco abajo y que me pudiera apoyar en el hierro, claro, si fuera una moto normal, yo tendría el punto amarillo arriba y el disco también arriba, pero como todo está al revés, y en este lado no tengo punto amarillo, ¿vale? ¿Qué es el punto amarillo? El punto amarillo es la parte del neumático menos pesada, que hay que hacerlo coincidir con la válvula, que en teoría es la parte más pesada de la llanta. De esa manera, si hacemos coincidir lo máximo posible, porque luego cuando empecemos a girar moveremos un poquito la goma, pero si lo hacemos coincidir pondremos menos plomo, menos contrapeso. ¿Por qué? Pues porque haremos coincidir esa parte menos pesada de la rueda, de la goma, con la más pesada de la rueda, y por tanto equilibraremos un poco. Da la casualidad que, según he mirado ahora cuando le he dado la vuelta a la máquina, lo tengo más o menos por aquí abajo. Lo tengo que hacer coincidir con la válvula que la tengo ahí arriba. Entonces, vamos a ver ahora, eso que le den por saco. Ahora mismo lo tengo alineado ya, ¿vale? Ahí está. Ahora viene la madre del cordero. Ahora viene cuando tenemos que talonar esto encima de la rueda. Vamos a ver si tenemos suerte y lo vamos metiendo bien. Bueno, chavales, tercer intento. Es que tiene huevo y yo tengo ya muy poca paciencia hoy, ¿sabes? Porque imaginaos que es que llevo 3 horas y media con lo mismo. Tengo la muñeca destrozada. Y estoy desde las 9 de la mañana. O sea, que no quiero ni la conversación.
y la llanta arañada. Hemos metido la goma. Le damos unos golpes que asiente un poco. Y ahora vamos a cargarla de aire, ¿vale? Y ahora ya volvemos a montar el obús y ya, una vez talonada, le vamos a dar su aire bien dado. 3,5 kilos según esto, que serán 2,5 kilos por ahí, pero bueno, ya está. Le vamos a poner su tapón y la vamos a limpiar. Venirse conmigo. Bueno, pues en nuestra buena suerte de hoy, ahora empieza a llover. Así que... ¿cómo se equilibra una rueda? Pues vamos a ver cómo se equilibra una rueda. Para empezar, como veis, ella sola está cayendo. ¿Vale? Está cayendo. Por su peso, se va buscando ella el sitio. Cuando se busque el sitio, ¿vale? Vamos a esperar a que ella coja el sitio. Cuando coja el sitio, será la parte más pesada de la rueda. Luego, el lado opuesto será la parte que menos pesa, ¿vale? Entonces, ahora vamos a coger, ya cojo un rotulador, ya que no tengo tiza, luego después le quito la mano. Esta es la parte que menos pesa, ¿vale? Ahí arriba. Entonces, ahora vamos a ver con qué velocidad cae y así calcularemos si necesita mucho o poco. Como veis, va bastante rápido. Luego, mínimo son 15 gramos. Esto ya es un poco de ojímetro, ¿vale? De haberlo hecho más veces. Cavernícolas, aquí voy a hacer un pequeño inciso para hablaros un poquito de la teoría del equilibrado de ruedas con este papel, ¿no? Que os pongo sobreimpresionado. Y deciros que el 90% de las veces las ruedas traseras no se equilibran y de hecho en el circuito no se equilibran nunca porque estamos cambiando de gomas continuamente. La importancia del equilibrado es de las ruedas delanteras. No obstante, si es una moto de calle y la rueda va a estar mucho tiempo, pues bueno, no está de más, por la suavidad del funcionamiento, que se equilibre también la trasera, aunque la que sí es importante 100% de equilibrar es la delantera. Aquí veis en este papel cuál es la teoría y ahora que la estáis leyendo mientras yo hablo, la voy a poner sobreimpresionada y os sigo explicando sobre la marcha y con el papel por delante cómo se hace. La velocidad con la que cae perfectamente puede ser 15 gramos. El contrapeso que tenía la moto es muy bueno porque no va pegado, va enganchado en el nervio del medio. Entonces, si yo le pongo aquí este, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si se queda quieta o necesita más. Se cae. ¿Veis que se cae? Sigue pesando más la cantidad que necesita que el contrapeso que le hemos puesto. Va más lento, pero necesita más. Entonces, como no ha habido suerte, pues nosotros vamos a usar los plomos que tenemos que son de pegamento. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a quitarle entonces que le hemos puesto. ¿Vale? Este se lo vamos a quitar. Y vamos a ver. Vamos a pegar los 25 gramos. ¿Vale? Verá, voy a traer la cámara aquí para que lo veáis. Entonces hemos dicho que en la marca, que está aquí, vamos a empezar con 25 gramos. ¿Será mucho o será poco? Pues vamos a verlo. Vamos a meterle los 25 gramos, ¿vale? Aquí. ¿Qué hace? Sigue siendo poco, ¿lo veis? ¿Vale? Pues aquí tenemos 20, 30, 35 gramos hay aquí. Vamos a probar entonces con esta más grande de 35 gramos. Vamos a ver. Fijaos que ya le pesa más. Se cae todavía un poco, ¿lo veis? ¿Vale? Y de allí para acá, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Sube un poquito. Todavía necesita un poquito más. No le vamos a meter estos 10 gramos más, sino que
le falta 5 gramitos más, aquí hay 15. Vamos a ver con 5 gramitos más. Y ahora ya solamente nos queda ver que efectivamente, tanto aquí como aquí, la rueda está quieta. Eso ya no es nada. Así que esta rueda está equilibrada. Ha necesitado un montón de plomo, pero bueno, es lo que hay. Cada neumático, pues, además empezamos a las 9 de la mañana y son las 3 menos 10 de la tarde. Voy a cortar y voy a buscar en el móvil la pintura y todo eso. Y mira, me voy a echar una cervecita bien fresquita, una alambrita rica, porque la verdad es que estoy bastante cansado. Luego seguimos. Muy buenas de nuevo. Ahora me pondré la ropa de faena, pero vengo de conseguir esto. Igual por lo que veo no es, pero me he hartado de buscar y este es muy parecido. Vamos a darle, y por supuesto, con estas cosas ya sabéis que hay que esperar a que seque. Vale, vamos a darle con el pincelito y oye, si queda bien ya estoy yo más contento, ¿sabes? Estoy yo más contentito. Así que nada, tampoco voy a mantener ahí expectante viendo cómo le doy con una brocha a una rueda. Ahora cuando acabe y seque un poquito, pues os enseño el resultado. Voy a entretenerme hasta ahora. Bueno, pues vamos a empezar con la delantera. Lo primero, vamos a quitar el obús. La dirección de giro. La llanta tiene que tener una dirección de giro también, una flechita que nos indique hacia dónde. Como siempre, lo primero, meter la uña y despegar la cubierta. Vamos a ver qué suerte tenemos con esta, porque como tengamos la misma que con la de atrás, vamos a aviar. Esto ya está. Aquí en este lado tiene la llanta una flecha. Aquí, para allá. Bien. Venga, pues ya está. Entonces, vamos a ver si hoy tenemos, si con la de adelante tenemos más suerte, ¿ves? Ahí. Ahí. Ahí va. Una. Y vamos a poner la válvula acodada. Estoy en el lado izquierdo. Quiero que la válvula mire para abajo. Venga, pues vamos. Vamos a cortar la válvula. Pero, como no me gusta el cute, con el alicate de corte. Ahí. Hasta el latón he cortado del pellizco que le he pegado. Bueno, señores, pues después de darle una vueltecilla a esta válvula, llegamos a la conclusión de que el pincho de la cachimba va a ser de nuevo un amigo fiel. ¿Por qué? Porque voy a quitar la gomita con la idea de asentarla muy bien aquí, en el alojamiento, ¿vale? Meterla bien por el hueco que quede muy bien aplastada aquí. Y ahora vamos a intentar meter la válvula con un poquito de jaboncito por el agujero, ya con la goma aplastada en el sitio. Pero claro, esto, ahí, muy bien. Y ahora, esta, la cubierta nueva. ¿Veis, señores? Yo no sé ahora lo que me va a costar meter la cubierta, no me gusta hablar tampoco antes de tiempo, pero esto no tiene nada que ver con lo que sufrimos esta mañana. Esto no tiene nada que ver. Esto ya es una cosa normal. Que se te atragante algo un poquito, bueno.
A veces hay que sufrir para aprender y para mejorar. Sentido de dirección. A izquierda, buscamos la flecha. Esto está a derecha. Ahora a izquierda, correcto. Ya lo tenemos. Vale. La tenemos, lo que pasa es que se ha quedado metida en la máquina. Vamos, esto lo saco yo ahora con una uña. A ver. Fuera. Fuera. Ahora, esto está listo. Vamos a comprobar que la dirección de giro esté bien. Esto va a izquierda. La válvula sale por allí. Y la cubierta gira a izquierda. Perfecto. Y tenemos la marca amarilla justo en la válvula. Esta ha quedado perfecta. Y como veis, hemos tardado un cuarto de hora. Perfecto. Bien. Vamos a quitar la hora de aquí. Y vamos a... Con la válvula nueva, quitamos el tapón, quitamos el obús nuevo, vamos a ir cargando el compresor. Ahora voy a explicar una cosa que no he explicado. Voy a traer la cámara para abajo y os la voy a explicar, veréis. La goma, aquí tiene una rayita, ¿la veis? Esta. Esa rayita tiene que ir talonada perfectamente a la llanta equidistante en todo el flanco, ¿vale? Si yo cojo la goma vieja, veréis que la rayita a la que me refiero es esta. Si esta raya en algún momento se esconde por debajo de la llanta, es que la goma no está bien talonada, ¿vale? Entonces cuando... Bueno, pues ya llevamos otra media horita de vídeo. Vamos a cortar por hoy y no os perdáis en el siguiente capítulo el detalle de mirar el alabeo de los discos de freno. Hasta mañana.